¿Listos? Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18. Y no sé tú, pero al este tiempo estar estudiando los miércoles, los milagros de Jesús, no todos necesitamos un milagro de Jesús como los que hemos estudiado. O sea, si tú no eres cojo, no necesitas que Jesús venga y te sane. Si tú no eres ciego, no necesitas que Jesús venga y te sane de la ceguera. Si tú no eres paralítico, si tú no tienes lepra, por ejemplo, pues, o sea, pero fíjate, los milagros están en la Biblia y los estudiamos no porque necesitamos un milagro en un momento específico en nuestra vida, sino porque nos muestran quién es Jesús. Los milagros de Jesús están avalando quién Él dice ser que es. Y el día de hoy vamos a ver en Juan capítulo 18 y en Lucas capítulo 22, podríamos decir que 3 milagros. Yo ayer platicando con mis hijos y mi esposa les pregunté que si habían escuchado de uno de ellos, de estos milagros, y me dijeron que no. Entonces es un milagro que de pronto pasa desapercibido, o posiblemente ya lo has leído en la Biblia y no te diste cuenta específicamente, pero hoy vamos a ver estos 3 milagros en la vida de Jesús cuando Jesús viene y está en la tierra. Y son 3 milagros súper especiales, no son de los más famosos, no son de los favoritos, no son de los más, podríamos decir, poderosos, ¿no? Que por lo menos que todo mundo quisiera verlos. Pero mira, vamos a leer en Hechos capítulo 18, versículo 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué estaba diciendo Jesús? Siempre cuando leas eso, vete a 1 o 2 versículos atrás. Y un versículo atrás, en Hechos capítulo 17, versículo 26, dice: y les he dado a conocer tu nombre. Jesús está en el aposento alto, está a punto de ir hacia Getsemaní. Estamos en la última semana de Jesús. De hecho, esto es el jueves antes de ser arrestado y de estar en Getsemaní, Jesús orando al Padre. Pero antes de eso, ora por sus discípulos. Y no solamente ora por sus discípulos, sino ora por todos los que van a creerle a esos discípulos. Es decir, Jesús ora en ese día por ti y por mí, todos los que han de creer en su nombre. Ora por varias cosas, ora por supuesto por paz, ora por unidad. Pero una de las cosas que dice Jesús en este versículo 26, que se refiere al versículo 1 del capítulo 18, y Jesús está orando y le dice al Padre: y les he dado a conocer tu nombre. Una de las cosas que vemos en los milagros de Jesús es que Jesús lo que está dando a conocer es quién es Dios, su grandeza, su poder, su generosidad, su bondad, su compasión. Y entonces Jesús está orando y está diciendo: y les he dado a conocer tu nombre. Siempre que veas en la Biblia la palabra nombre, no nada más es el nombre de una persona propio, sino implica todo su ser, implica su persona, su personalidad, sus atributos, quién eres. Y Jesús dio a conocer todos los atributos de Dios, porque Él, siendo Dios, mostró esos atributos. Y entonces Jesús está diciendo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Y dónde lo va a dar a conocer Jesús? Por supuesto, yendo a la cruz, pero pasando por el texto que vamos a ver, que es Getsemaní. Y lo haré a conocer aún. En la cruz, Jesús revela por completo ya y de manera plena quién es Dios. Es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Y en la cruz del Calvario se besa, por un lado, la justicia de Dios y por otro lado la misericordia. En la cruz del Calvario puedes ver por completo todos los atributos de Dios. Puedes ver por un lado la ira de Dios derramada en Jesucristo, pero por otro lado la misericordia de Dios, Jesús clamando y diciendo desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso puedes pasar horas y horas pensando en la cruz y horas estudiando de la cruz y viendo a Jesús y entendiendo qué es todo lo que está pasando. Y Jesús está diciendo que ya les dio a conocer todos los atributos de Dios, pero lo va a dar a conocer aún más en la cruz, para que el amor con que me has amado, el amor de Dios Padre con Dios Hijo, el amor es perfecto porque Dios mismo es amor. Jesús, cuando empieza su ministerio y es bautizado,
Dios mismo habla desde el cielo y dice, ese es mi Hijo amado. El Padre se complace por completo en Jesucristo. El Padre ama con un amor completo y pleno a su Hijo. Y entonces fíjate, cuando tú y yo estamos en Jesús, en Jesucristo, y nos escondemos en Él y estamos en Él y tenemos una relación con Él y hemos creído en Él, entonces Jesús está diciendo que el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Entonces el amor de Dios para nosotros estando en Cristo, el amor de Dios para nosotros es pleno, es completo. Jesús, así como Dios el Padre le dice a Jesús, tengo complacencia de ti. Cuando Dios nos ve, se complace en nuestra vida por el simple hecho de estar en Cristo. Y por eso Jesús dice, en eso consiste, o en eso, de eso se trata la vida eterna, en conocer a Dios, sus atributos, su nombre, en creer en Él, en ir más profundo en Él y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces fíjate, si de pronto has en este tiempo dudado del amor del Padre, lo único que necesitas es recordar y otra vez estar en Jesucristo y saber que el amor del Padre por ti es completo. El amor del Padre por ti es pleno. Él se complace en que el simple hecho que tú estés en Cristo, eso es todo. Y entonces fíjate, podemos descansar en esa verdad y eso es lo que significa la palabra gracia. Entonces, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, Jesús le está diciendo, los amo por completo. Le está diciendo eso a sus discípulos. Pero fíjate en qué momento lo está diciendo, en uno de los momentos más críticos de su vida terrenal de Jesús, en uno de sus momentos de mayor dolor, porque está a punto de ser traicionado por uno de sus mejores amigos, por uno de los 12. Está a punto a los suyos vino, a su pueblo vino y los suyos no le recibieron. Está a punto de ser rechazado por todo su pueblo, a quien él vino a amar y vino a entregar su vida. Está en su punto más crítico. Y entonces tenemos que aprender algo de él. ¿Qué hace Jesús en su punto más crítico? Cuando las cosas, se complican de esta manera. Entonces, mira, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos y Jesús sale del aposento alto y va decidido a ir hacia la cruz del Calvario. Está decidido a cumplir la voluntad del Padre. Está decidido a ir a morir por sus discípulos. Está decidido a ir a morir por los que serían sus discípulos. Jesús está decidido a ir a morir por ti y por mí en este momento crucial de su vida. Y entonces él sale con sus discípulos. Pero fíjate, ya no está Judas con él. Y justamente es lo que vamos a ver los domingos, cómo alguien puede rodearse de todo un ambiente cristiano y realmente no ser discípulo de Jesucristo. Pero entonces sale con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces tienes el templo, tienes afuera del templo, tienes donde tuvieron la cena, la última cena, y de ahí ellos pasan posiblemente otra vez nuevamente por el templo y tienen que bajar por este torrente de Cedrón, que es un valle que los lleva hacia el monte de los olivos, donde está este jardín que vamos a ver que se llama Getsemaní. Pero este valle de Cedrón o este torrente de Cedrón era un como riachuelo que normalmente durante todo el año estaba seco, pero posiblemente en esta época está pasando agua, y una de las cosas para que se usaba este riachuelo es que todos los sacrificios, acuérdate, es semana de Pascua, es semana de sacrificios, vienen de todas partes de Israel a dar su ofrenda, sus corderos, y los sacerdotes están checando que no tengan mancha, que sean perfectos por completo, y durante todo el día los sacerdotes están sacrificando, hay derramamiento de sangre, están teniendo que poner sus manos sobre el sacrificio diciendo yo me identifico con el sacrificio, y hay muerte, entonces hay una sustitución temporal. Pero de pronto Jesús va a cruzar este Cedrón y en este Cedrón
toda la sangre, y tienes que pensar de pronto en estas cosas, toda esa sangre de todos esos animales, ¿dónde se va? ¿Dónde se iba? Y lo que hicieron y lo que hacían en esa época es que el templo estaba suspendido y había columnas abajo y de pronto tenían todo un sistema de que la sangre junto con agua, acuérdate, había estas vasijas de agua para la purificación y esta sangre con todo el agua era tirada por rendijas que caían y iban por riachuelos, uno de ellos y entonces de pronto Jesús va caminando con sus discípulos y tiene que cruzar y está viendo la sangre correr de todos esos sacrificios y él sabiendo, mi sangre será derramada. Pero estos sacrificios, estos que están sucediendo y posiblemente hay cánticos en Jerusalén, es el momento más especial, de uno de los momentos más especiales para los judíos. Pero Jesús sabe, eso es temporal, mi sacrificio es para siempre. Y ya no tiene que haber más sacrificio para el perdón de pecados. Todo eso está pasando. Y entonces cruzan el torrente de Cedrón. La Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 30, dicen que cuando van a salir del aposento alto, dice que cantan el himno. Y a mí esto, o sea, digo, el primer pastor de alabanza que ves en la Biblia es Jesús mismo. Y Jesús mismo está con sus discípulos en el momento más crítico de su vida. O sea, la crisis más grande, el escándalo más grande que es la cruz. En momentos antes lo que él está haciendo es cantar, el Jalel. Posiblemente Salmo 113, Salmo 118. Entonces fíjate, lo que nos enseña Jesús es que en momentos de crisis, momentos de decisión, o sea, lo que es Getsemaní para todos ellos es un momento de decisión. Cuando están en la cena del Señor, es un momento de decisión para Judas si va a traicionar a Jesús o no. Es un momento de decisión para Juan si se recuesta en el pecho de Jesús y va a amar a Jesús más, ir más profundo. Y entonces en momentos de crisis, que son momentos de decisiones, Jesús nos enseña que lo que necesitamos es cantar más a Dios. Y posiblemente eso te falta. Y no sé si durante esta cuarentena, y ya no es cuarentena, ya dicen que es setentena, ¿no? Y ya no sabes ni qué día vives, ya no sabes en qué día vas, ya no sabes si hoy es miércoles o es domingo, de pronto ya no empiezas a leer un libro y te dispersas y como, o sea, todo esto, o sea, dices, no necesito ir al cine porque ya me siento como si estuviera en una película. Pero fíjate, de pronto cuando estás en medio de todo eso, Jesús, nuestro pastor de alabanza, nos enseña, son momentos críticos y son momentos de cantar a Dios, de alabar a Dios. Entonces, ¿por qué no te pones entre semanas? Sí. En la página de Semilla tienes 2 canciones hermosísimas, así muy sencillas, a capela, con una guitarra. ¿Y por qué no las cantas? Y cantas más y cantas un poco más. ¿Por qué no recuerdas esas canciones cuando empezaste a caminar con el Señor? Que así todo el tiempo cantabas y cantabas y cantabas y te enamorabas más y más de Él y ya era tu disco favorito. ¿Por qué no lo sacas, lo desempolvas o simplemente googleas y lo empiezas a escuchar? Son tiempos para eso, son tiempos para críticos y tenemos que seguir lo que Jesús nos enseña. Y entonces dice que van y cruzan el torrente de Cedrón, donde había un huerto. Juan no nos dice qué huerto es, pero es Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, y es interesante esto, porque es un jardín. ¿Y dónde empezó todo el asunto y todo el problema? En un jardín, en el Edén. ¿Y dónde Jesús resuelve el asunto? En un jardín, en Getsemaní. Pero tiene que resolverlo de esta manera como, y tienes olivos o tienes aceitunas, eh, aceite, dices, aceituna, aceite, no, nunca había visto eso, ahí está, aceituna, aceite, y lo que tienes es la aceituna y tenías prensas grandes, ruedas de piedra,
que les daban vueltas y pasaban las aceitunas por ahí, los olivos por ahí, y se apretaban. Y entonces depende de qué tan apretado querías, tú unías la piedra entre otra piedra y pasaban las aceitunas. Y de pronto, fíjate, Jesús tiene que pasar por eso, por ser completamente triturado y molido por ti y por mí. Pero fíjate lo que sale de ese proceso, de tener algo sólido, algo, y de pronto pasan por este proceso y tienes algo líquido y puro y resplandeciente. Y ves que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de pureza. Y de pronto en medio de crisis y en medio de tomar decisiones y en medio de todo lo que está pasando, Dios, si te has dado cuenta, lo que ha estado haciendo es eso, es pasándonos como una aceituna en medio de una prensa. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo puro de nosotros y nos quiere santificar. Dios lo ha estado haciendo contigo. Dios lo ha estado haciendo conmigo. Y tienes que confiar, porque fíjate, la obra más hermosa y más perfecta fue así, ahí en un jardín, en Getsemaní, donde Jesús es como una aceituna aplastado por completo, que es, o sea, su cuerpo en angustia, que suda sangre y toma la decisión morir por la humanidad, morir por ti. Y de ahí ya se levanta y mira lo que sucede. Ahí toma la decisión. Y una de las cosas que están pasando en medio de esta crisis es que estás tomando decisiones. No puedes salir a ningún lado, pero estás tomando decisiones. Todos los días estás tomando decisiones de qué es lo que viene para tu vida. Y las decisiones se toman en tu corazón. Ahí estás tomando decisiones. Y entonces Jesús, tienes este huerto en el cual entró. Entonces era un huerto que posiblemente bardeado, protegido, y entonces él entra con sus discípulos. Y Jesús le encanta llevarnos ahí, a ese lugar de prensa, de donde saca lo mejor de nosotros. Ahora ellos no iban a ser tan prensados tan finamente como Jesús. Todavía. Más adelante sí. Pero Dios sabe qué tan fuerte, qué tan duro, con qué velocidad para sacar el mejor aceite. Él sabe. Entonces tienes que confiar en Él. Y entonces, versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Entonces, fíjate, él también sale igual que Jesús, pero Jesús va decidido a ir a la cruz y Judas sale y él va decidido a entregar a Jesús. Fíjate cómo por un lado, o sea, se están tomando decisiones todo el tiempo y las decisiones se están tomando en el corazón y la Biblia enseña que Satanás entra en el corazón de Judas. Ahora, ¿por qué Satanás entra en el corazón de Judas? Porque Judas dejó que Satanás entrara. Porque Judas no decidió que Jesús entrara en su vida por completo. Fue una decisión personal de Judas. Y no terminó bien. Pero entonces Judas también sale y conocía aquel lugar. ¿Por qué? Porque conocía a Jesús, conocía dónde le gustaba estar. Pero entonces fíjate, conocer cosas de Jesús no dice nada. Tienes que tener una relación con Él y tienes que dejarlo, que Él entre a tu vida, entre a tu corazón y como esa prensa de aceituna, deja que te muela para que saque lo mejor de ti. Y entonces conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos, muchas veces. O sea, vemos que Jesús, así como tú y como yo, tenía sus lugares favoritos. ¿Te acuerdas de tus lugares favoritos? Hoy no puedes salir, pero Jesús, y decía mucho de Jesús eso, cuáles eran, dice de ti mucho cuáles son tus lugares favoritos. Hoy estábamos en la comida platicando con mis hijos y mi esposa y dije, les pregunté, a ver, si el día de mañana ya no hay COVID, abre en México, ¿qué harías mañana? ¿Cuál sería tu plan? Y ponte a pensar así, ¿cuál sería tu plan si el día de mañana abren?
Ya, así ya, abierto, no hay, puedes hacer lo que tú quieras. Y algunos, bueno, yo dejo que todos hablen y todos están esperando mi respuesta al final, ¿no? Porque siempre piensan que estoy así. Y lo escucho a Sandy, escucho a Jan, escucho a Ale, eh, y Alan, mi hijo, que está a mi lado, a mi izquierda, dice, papá, yo iría a la iglesia. ¿Tú qué harías? Dice mucho a qué harías mañana si se abre México. ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? Dice mucho de ti. Y Jesús llevaba mucho a sus discípulos a ese lugar, le gustaba un jardín. Posiblemente porque Jesús lo estaba preparando para este momento y para este día. Y sabes qué, si tú llevas tiempo caminando con Jesús, Jesús te ha preparado para este momento y para este día y no hay pretexto para pecar. No hay pretexto para no estar caminando en santidad. No hay pretexto para... sí te puedes desanimar de pronto, pero no hay un pretexto para entregarnos por completo al desánimo. Gozo y paz. Si has caminado con Jesús es gozo y paz. Si has caminado con Jesús es amor. Jesús te lo está diciendo aquí. El amor con que el Padre ama a Jesús, que es completo, está en ti. Y Jesús te está diciendo, porque yo estoy en ti. Entonces, puedes extrañar muchos lugares, puedes extrañar muchas personas, puedes extrañar incluso la iglesia, pero sabes que no tienes que extrañar la presencia de Dios en tu vida. Esa está disponible. Justo Jesús por eso les dijo, les conviene que yo me vaya. Les está hablando del Espíritu Santo. Porque si yo me voy, entonces rogaré al Padre y Él les enviará el Consolador. El Consolador es otro igual que Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús iba al lado de ellos y el Consolador dentro. Porque Jesús nada más podía estar realmente con 12 y a veces con 70 era su grupo. 3 sus mejores amigos, 2 sus más íntimos. Pero ¿por qué Jesús dice les conviene? Porque entonces yo moraré en ustedes y eso es lo que tenemos tú y yo. Eso está disponible. Eso es completamente vigente para ti y para mí hoy. Y entonces, versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados romanos y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces tienes la guardia romana y tienes la guardia del templo. La guardia del templo estaba limitada a ciertas cosas, la guardia romana, su poder era absoluto y tenían toda la autoridad, no solamente de todo el imperio romano, sino de los judíos en específico. Y de pronto van los soldados, Judas, alguaciles, se ponen de acuerdo. Acuérdate, tenían alianzas, pero realmente se sentían sometidos. Y fíjate, fue Judas ahí con ellos, con linternas y antorchas. Era de noche, no había luz, por supuesto, pero lo que sí sabemos es que había luna. En tiempos de Pascua era luna llena. Entonces, posiblemente estaba rodeado esa zona y el Monte de los Olivos y estos jardines de cuevas y posiblemente habían pensado que Jesús se iba a esconder, pero mira, y también con armas. Ahora, ¿por qué van con armas? Si conocían a Jesús, conocían durante 3 años y medio, Jesús con su vida estuvo predicando un sermón de gozo, de paz, de amor, pero van con armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, y entonces vemos aquí lo primero, de un atributo de Jesús, es que Él sabe todas las cosas. Él sabe que Judas viene, Él sabe con quién viene, con cuántos hombres viene, Él sabe que vienen los soldados romanos, Él sabe que vienen los soldados del templo, Él sabe que vienen con linternas, con armas, con antorchas, Él sabe exactamente en qué momento, él sabe cuándo van a entrar, por dónde van a entrar y Él sabe todo lo que está sucediendo. Un atributo de Jesús entonces es que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Todo lo sabe.
Él es eterno, Él sabe todo lo del pasado, todo el presente, todo lo del futuro. Y entonces fíjate, es un buen lugar donde poner tu confianza en alguien que todo lo sabe. Él ya sabe cómo termina la pandemia, Él ya sabe. Él ya sabe cuándo vas a poder salir de tu casa. Él ya sabe qué sentimientos vas a tener cuando salgas de tu casa. Él ya sabe cómo va a terminar tu historia, tu vida. Si eres joven, Él ya sabe con quién te vas a casar. Él ya sabe todo. Entonces es un buen lugar donde poner tu confianza y tu esperanza y caminar con Él que todo lo, o sea, por completo lo sabe. Y entonces Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Nada lo saca de onda, o sea, tú y yo es que cómo no vimos venir, o sea, si sabíamos esto de China, yo en particular, o sea, tengo amigos en China y vi lo que estaban pasando, vi videos, me platicaron de todo, y yo no, o sea, no vi venir que esto iba a llegar a México y a América, a Estados Unidos y a Latinoamérica, no lo vi venir, pero sabes que Jesús sí lo, o sea, Jesús sí lo vio venir y Él es soberano y no se saca de onda, como tú y como yo, y Él sabía que íbamos a estar confinados en casa. Él sabía qué gobernantes íbamos a tener. Es más, la Biblia en Daniel dice que Él pone y quita gobernantes. Y de pronto Él pone las piezas del rompecabezas de alguna manera que tú no logras entender todo. Y sabes que no trates de entender todo. Pero Él pone las piezas de alguna manera para que eso haga que tú le conozcas más. Fíjate cuál es su propósito. Porque Jesús le está diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he dado a conocer. Y lo que Jesús quiere es que conozcas más a Dios y que conozcas más a Él y que conozcas más al Espíritu Santo en este tiempo. Entonces aplícate, apliquémonos a esto. Entonces Jesús sabe todas las cosas y se adelantó y dijo, me encanta eso. Ahora, fíjate, dice, se les adelantó y dijo, y viene una pregunta, y estudia las conversaciones de Jesús en los evangelios. Siempre Jesús, y en el Antiguo Testamento, Jesús es Dios, y Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y lo que hace Dios cuando se acerca a la humanidad rebelde es que les hace una pregunta. A Adán en el huerto, fíjate, aquí estamos también en un huerto. Adán en el huerto le dice, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. El problema es que Adán no se dio cuenta que él se había perdido. Pero con preguntas Dios trata con nosotros. Y entonces les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús sabía que estaban buscando a Él, pero le está diciendo, les hace esta pregunta, a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Ahora, Jesús les pregunta eso, a quién buscan? Y ellos dicen a Jesús Nazareno, entonces ellos están buscando a un simple hombre. Y Él se quiere revelar. No saben todavía, no les ha quedado durante 3 años y medio quién es Jesús. Y para ellos es Jesús un nombre más de Nazaret. Ese es. Y para muchos Jesús es eso, es un hombre más. Sí, Jesús de Nazaret. Pero mira lo que va a hacer Jesús con ellos. Y les dice, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno, un hombre más. Y Jesús les dijo, yo soy. Ahora fíjate cómo está con mayúsculas, yo soy. Y ese es el nombre que Dios usa para Él mismo en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Y entonces ellos están buscando, ¿a quién buscas? Y ellos están buscando un hombre común y corriente, un hombre. Y en Jesús se encuentran a Dios mismo. Y Dios, aun cuando estos vienen contra Él, Jesús se quiere revelar a ellos como quién es Él. Jesús vino a revelarse a la humanidad como el Dios del universo, el yo soy. Y entonces Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, fíjate, lo repite 2 veces para que no haya duda. Y cuando les dijo, yo soy,
ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora vemos aquí un milagro. Ahora vamos a ver que no es cuando les dice yo soy y es más mágico esa frase, porque más adelante les vuelve a decir yo soy y no vuelven a caer en tierra. Pero lo que sí yo creo que pasa aquí es, pueden ser dos opciones. Una es que en Jesús lo que hace es que quiere mostrar por completo su poder en un momento, destellos de su poder, le revela a ellos quién es y eso hace que ellos caigan, como cuando Jesús se revela a Saulo en el camino a Damasco, Pablo, el apóstol, y cae Pablo en tierra. Y Pablo tiene que decir, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice, yo, Jesús, a quien tú persigues. O posiblemente, esa es una opción que Jesús decide revelarse y ese poder de Jesús, de su deidad, hace que ellos retrocedan y caigan. Ahora es muy interesante ver quiénes caen en la Biblia y vemos que están cayendo los enemigos de Jesús. Pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo, bueno, y en el Nuevo Testamento cómo Pablo cae, pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Dios se revela a ellos y ven a Dios y ven la gloria de Dios y ven así sus vestidos y su resplandor y los querubines y ellos caen por completo. Y posiblemente es que ellos se dan cuenta. Ellos habían escuchado a Jesús durante 3 años y medio y de pronto van a arrestar a Jesús y Jesús dice claramente, se revela como Dios y de pronto ellos se dan cuenta de su pecaminosidad, como Isaías, como Jeremías y como Ezequiel, y no pueden estar delante de él y caen por completo. No sabemos cuál de las dos, posiblemente una mezcla de las dos, su poder. Pero qué detalle pone la Biblia aquí. Entonces retroceden y caen. Ahora Jesús aquí no lo hace para que, entonces, caen y como las películas, ¿no? Como Matrix, de que entonces viene este poder, ¿no? Sobrenatural. Ahora, yo digo, no es un poder sobrenatural, yo no lo vería como un milagro haciéndolo Jesús, porque Él es Jesús. Y de pronto eso, simplemente eso sucede en ese momento. Pero no es de que, como en las películas que caen, y entonces el actor principal toma provecho de eso y huye, o ataca, o mata. Jesús no lo hace para eso, porque entonces él después se deja arrestar, porque él sabía lo que tenía que pasar. Él tenía que ser arrestado, como él lo venía diciendo durante 3 años y medio, y él tenía que ser llevado a la cruz. Pero yo creo que esto sucede para darles una oportunidad a estos enemigos de Jesús, una sacudida. Les dice yo soy, revela por completo su poder, retroceden y caen como Pablo, y Pablo se arrepiente y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pero lo que vemos aquí en la Biblia es que ellos no se arrepienten y siguen el plan malvado. En el huerto del Edén, Satanás usa una serpiente, y en el huerto de Getsemaní, Satanás usa a Judas y estos soldados. La diferencia es que el primer Adán es vencido por Satanás y el postrer Adán sale victorioso. Y mira lo que es, ¿qué onda con la Biblia? Señor, síguete revelando a nosotros, te necesitamos. Y entonces Jesús dice, yo soy. Cuando les dijo yo soy, retroceden, caen en tierra. Y volvió pues a preguntarles. Entonces estos cuates, todo esto está pasando así. Y caen y las armas y las linternas y las antorchas. Y se tienen que parar y se tienen que así. Y no saben ni qué. Y otra vez ir a arrestar a Jesús. Y otra vez Jesús les vuelve a decir y les da una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad no solamente para Judas, sino para todos los que están ahí. Cuando Judas
O sea, Jesús era tan como los demás, que tiene que darles una señal a los soldados y les dice a los soldados a quien yo bese. Y cuando Judas viene, Jesús le dice, lo primero que le dice a Judas, lo ve a los ojos y le dice, amigo, con un beso me entregas. Pero le dice amigo, le está dando una última oportunidad a Judas para arrepentirse. Pues este es nuestro Dios. Este es Jesús y le está dando una segunda oportunidad a todos. Y les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Y ellos a Jesús Nazareno. Y hay gente así, que Dios se revela, se revela, se revela como Dios y la gente sigue, ¿a quién buscas? No, Jesús, a un hombre normal, común y corriente. Y no solamente buscamos a Jesús Nazareno, sino le vamos a crucificar. Por eso Jesús deja muy claro, o estás conmigo o estás en contra de mí. O eres su discípulo o no eres su discípulo. Y lo que yo creo que aquí sucede con esto, que ellos retroceden y caen, es que está claramente Jesús dejando claro en Getsemaní quién está con él y quién no está con él. Aun cuando Pedro le va a negar, Pedro está con él. Aun cuando todos serán dispersados, como Jesús lo dijo, ellos están con Jesús. Pero deja claro quién no ha creído en Jesús como Dios. Por eso es esencial que la iglesia, la verdadera iglesia, crea que Jesús es Dios mismo, en carne, 100% Dios. Y les volvió a preguntar, ¿a quién buscas? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Otra vez. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste no perdí ninguno. Y Jesús en su momento más crítico cuida a sus discípulos. O sea, si me van a arrestar, si me van a golpear, si me van a torturar, si me van a crucificar, a mí. Y se pone él entre los soldados y sus discípulos, a mí. Si me van a hacer algo, que sea a mí. A ellos, déjenlos. Y es esta confianza que tenemos de estar en Jesús. Que Jesús, si estamos en Él, este es nuestro Dios. Es que Él, en los momentos más críticos y más difíciles, Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ama. Y es lo que acaba de orar Jesús por ti y por mí en Juan capítulo 17. Padre, de los que tú me has dado, yo no voy a perder ninguno. Entonces tienes que saber esto, si tú pones tu vida en la mano de Jesús, nadie te puede arrancar de su mano. Nadie, nada. Nada. Entonces ahí estás seguro. Estás completamente seguro. ¿Has alguna vez con tus hijos, o si tienes un primo o un sobrinito, te has puesto un dulce tú como mayor que ellos, ¿no? Y están chiquitos así, y te pones su dulce favorito y le dices, ¿quieres un dulce? Sí, ok, y se lo enseñas, apachurras tu puño y dices, ok, quítamelo de la mano, y nunca puede. Por más que haga, aunque muerda, no puede quitarlo. Y así estamos en la mano del Dios Todopoderoso, que todo lo sabe. Él es nuestro Dios. Entonces confía en Él. Puedes dormir bien ahí, tranquilo, en sus manos. Por eso encomiéndate a Él y duerme tranquilo en sus manos. Deja ir a estos. De los que me diste no perdí ninguno. Me encanta eso. 100% seguros en Él. Y entonces Simón Pedro, me encanta Simón Pedro, que tenía una espada. Ahora no estés pensando en una espada larga, es una espada pequeña, es una como daga. Entonces que llevaban de un lado
Entonces Simón Pedro, acuérdate que es el pescador. Entonces Simón Pedro se le ocurren estas ideas que a nadie se le ocurre de ninguno de sus discípulos, pero qué bueno que lo tenemos ahí, qué bueno que a él se le ocurren las ideas, porque entonces ya no se nos ocurren a nosotros y decimos, ay, qué bueno que no hice yo una tontada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote. Ahora, todo o sea, son puros hombres, soldados romanos, pasa esto, se caen, se paran, Jesús dice, es conmigo, o sea, todo este movimiento está sucediendo y Pedro, sí, y siempre, o sea, siempre cuando tomas instrucción de arma, ¿no? Si vas a sacar un arma es porque la vas a usar. O sea, si no, no la saques, no la saques para pantallar ni nada. Y entonces Pedro lo que hace es saca esta arma y se va contra el siervo del sumo sacerdote. Y yo digo, ok, ¿y a dónde apuntas? Pues a la yugular. Y mira a dónde, o sea, qué es lo que pasa. Pedro de pronto lo ves y no puede hacer ni bien esto, ni lo que iba a hacer mal lo puede hacer bien. Y entonces le cortó la oreja derecha. Mira el detalle de la Biblia. Cuando son fábulas te dicen, bueno, y le cortó la oreja o le cortó un pedazo de carne. No, aquí le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Habías visto este detallito en la Biblia? Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Y esa copa de la cual está hablando Jesús es la ira de Dios, es el juicio de Dios, es el sufrimiento que Jesús iba a sufrir en la cruz. Y Jesús les ama y les ama hasta el fin. Y el fin del amor de Jesús es cuando bebe por completo esa copa y toma nuestro lugar. Lo que tú y yo merecíamos de sufrimiento, Él lo toma. Lo que tú y yo merecíamos por el pecado, el castigo, la condenación, Él la toma. La culpa, la vergüenza, Él la toma por completo y nos ama así. Ese es el amor de Jesús para ti y para mí. Ahora mira, vamos con Lucas y vamos a ver un poco de la oreja de Malco. Dices, ¿qué pasó con Malco? Bueno, Lucas, acuérdate, es un doctor y lo que me encanta del Evangelio de Lucas es que tiene muchos detalles de doctor. Entonces, un evangelio atrás, Lucas capítulo 22, y vamos a ver este milagro, que de pronto no mucha gente lo ha visto, o lo sabe, o sea, todo el mundo sabe de que sana al ciego, de que sana al cojo, de que resucita a Lázaro, pero de pronto este es un, podríamos decir, un pequeño milagro de Jesús, pero vas a ver qué importante es. Lucas 22, versículo 50, es lo mismo que está sucediendo. Y uno de ellos, ahora, Lucas no dice quién es, pero Juan es mejor amigo de Pedro y Juan dice, no, yo sí voy a decir, fue Pedro. O sea, me encantan estos hombres, escribiendo con su personalidad, pero siendo inspirados por Dios, Dios usándolos a ellos, con su lenguaje, con su manera de ser. Y entonces Lucas dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y no dice quién es, también para no avergonzar a Malco, pero ya Juan dice, no, yo sí voy a decir, fue Pedro y fue Malco. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y otra vez, fíjate, derecha, el detalle del doctor. Y un doctor sabe que lo que más, o sea, las heridas más sangronas es oreja, que nadie se ha muerto de que le corten, o sea, nadie se muere de la oreja. Nariz o lengua. Muchísima sangre, muy aparatosas, pero no te mueres de eso. Y mira lo que sucede aquí. Es muy aparatoso, pero no te mueres de esto. O sea, Malco pudo haber corrido a la fortaleza de Antonio al lado del templo y seguramente ahí curan su oreja. Pero mira lo que sucede, le cortó la oreja derecha y entonces, respondiendo Jesús dijo a Pedro, basta ya, dejad. Todo eso Pedro está así, ¿no? Sacando la oreja, cortando, salpica sangre,
y mucha sangre, y entonces si has visto eso cuando hay una herida de estos miembros así que son muy sangrones, mucha sangre, y dices, ya se va a desangrar, y no se está desangrando, pero muchísima sangre, posiblemente manchó a los soldados de al lado, y todos están, ¿qué pasó? Y Jesús, fíjate, Jesús en medio de un momento crítico en su vida, pone orden y está en control. Y como hemos visto, todas estas cosas, Él se siente cómodo en medio de lo que está sucediendo. Lo que a ti y a mí nos saca tanto de onda, Jesús está ahí. Dije, basta ya, dejad. Se acerca con Malco y tocando su oreja, le sanó. Un pequeño detalle en la Biblia, un pequeño milagro, pero lo que Jesús está mostrando es que no solamente Él quiere hacer estos grandes milagros, sino Él también se ocupa de los pequeños milagros, y en medio de esos pequeños milagros y esos pequeños detalles, Él muestra sus atributos, quién es Él, que no los tendría que hacer, pero los hace, y muestra una vez más su compasión en medio de su momento más crítico. ¿Te imaginas así, Malco, todo chorreando sangre? Y Jesús nada más así, dejen, basta, va, toca, completamente sano. Aquel que le venía a arrestar, aquel que le venía posiblemente a golpear, aquel posiblemente que le iba a poner sus manos y sus pies con clavos en la cruz. Lo que nos muestran los milagros de Jesús es quién es Jesús. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién con esa misericordia y con ese amor y con ese, ve su pequeño detalle en lo que hace? Versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Pero una vez más les está mostrando. Esto pasa después de que les dice yo soy, retroceden, caen. Les vuelve a preguntar a quién buscan, a Jesús Nazaret, y él da una vez más oportunidad a que ellos se arrepientan, mostrando quién es él. Y sana a este hombre. Y les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, pero yo pregunto, ¿qué ladrón se comporta así? Nadie. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, Jesús todo lo hacía a la luz, todo lo hacía al lado de ellos, rodeado de ellos. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y de ese momento de jueves, todo el viernes, crucificado desde 6 de la mañana hasta 3 de la tarde. Lo sacan a las 6, a las 9, crucificado a las 3 de la tarde, entrega su alma a Jesucristo. Todas esas horas es la potestad de las tinieblas. Y Jesús dice, ahora van con todo. O sea, toda la fuerza de las tinieblas contra él. Pero toda la fuerza de las tinieblas no pudieron vencerle. Porque al final él muere y al tercer día resucita. Y vemos en un pasaje en Getsemaní, comprendemos tres cosas de Jesús, tres cosas de Dios, tres cosas de sus atributos. Él es omnisciente y todo lo sabe. Él es omnisciente y todo lo sabe. Entonces tienes que estar tranquilo y confiado que Él todo lo sabe y Él está en su trono. Otra cosa que aprendemos de Él es que Él siempre da oportunidades para que la gente se arrepienta. Y yo veo todo esto que está pasando en el mundo. Jesús está dando oportunidades para que la gente se arrepienta. Altos en la vida, arrepentimientos, vuelta en U. Y una última cosa que veo en Jesús en este milagro es que Él no solamente está en las cosas muy grandes, sino en los pequeños detalles. Y su toque
que sana es un toque de ternura, pero otra vez para mostrar quién es Él, para dar oportunidades a la gente, para mostrar en estas tres cosas que vimos que Él es el yo soy, que Él es Dios mismo. Entonces, si tú en este tiempo has visto su mano, has visto sus milagros, no, posiblemente no en cosas grandes, sino en cosas muy pequeñas, que él no debió ni siquiera haber metido su mano ahí en la oreja de Malco, no tenía por qué. Pero de pronto ves que la mano de Dios la mete en lugares donde ni siquiera tendría por qué, pero ves un destello y ves un detalle. Ahora a sus enemigos les hace retroceder y caerse, pero a ti y a mí nos hace hincarnos, conocerle y adorarle. En este tiempo es un tiempo y inténtalo hacer esta semana en tiempos de crisis y dificultad. ¿Por qué no haces lo que nuestro pastor de alabanza hizo con sus discípulos en esta hora tan complicada y difícil? Fue cantar el himno, el Jalel. Y toma un himno, posiblemente un himno antiguo. Dame a Cristo, cuán grande es Él. ¿Por qué no durante la semana lo estás cantando? No solamente con tus labios, sino en tu corazón. Y adoras a Dios, adoras a Dios. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar más en casa, pero el tiempo que estemos, que adoremos a Dios, este Dios que hace milagros. No sé tú, pero yo no quiero un milagro de Él, yo quiero a Él. Yo quiero conocer más a este Dios que hace todas estas cosas. Un día necesitaré un milagro, los he necesitado en mi vida. Y posiblemente tú hoy no necesitas un milagro, o sí necesitas un milagro, pero sabes que tú necesitas conocer a este Dios de manera personal. Y Él nos ama. Él nos ama si estamos en Cristo. Asegúrate de estar en Cristo y conocer a Cristo en este tiempo. Señor, y te damos gracias. Y el día de hoy queremos orar por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están infectados con coronavirus, con síntomas, Señor. Que tú les muestres quién eres tú. Y aun cuando tengan síntomas leves, tú mete la mano, Señor. Y allí muéstrales que tú eres el yo soy. Y posiblemente en algo que se ve muy aparatoso, pero no es tan complicado, Señor, ahí mete tú la mano, Señor. Y muéstrales que tú eres el yo soy. Y aún en lo muy grande, Señor, y en lo muy difícil, Señor, nada es imposible para ti, Señor. Tú eres Dios. Te pedimos que tú metas ahí tu mano y que te podamos conocer de manera personal. No queremos que alguien nos platique de el Dios de la Biblia, sino queremos de manera personal conocerte. Y así como Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, queremos conocerte. Y te damos gracias por estas historias, Señor. Te damos gracias por el jardín del Edén. Cómo no pasó Adán, el primer Adán, nuestro representante de la prueba, y cómo nosotros no hemos pasado la prueba. Pero gracias por el postrer Adán, que en el mismo huerto de Edén, tú usando a Jesús, tu siervo, y a sus discípulos, y Satanás usando a los enemigos, cómo Jesús salió victorioso, Señor. Y entonces nosotros podemos estar con Él y seguirle en esa victoria. Te amamos, Señor, y te pedimos que pongas nuestro pan, tu pan en nuestra mesa cada día, que nos libras, Señor, de todo mal y tentación, y sobre todo, Señor, que tu paz y tu gozo esté con nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.